¿Qué tal, gente de quinto y secundaria? Hoy vamos a desarrollar un tema en literatura que sea probablemente el más importante en la literatura universal, ¿no? Uno de los que da inicio a lo que se va a llamar literatura propiamente dicha, ¿de acuerdo? Como vemos acá, hoy vamos a desarrollar, gente, el clasicismo griego I, ¿ya? Como te repito, una pieza clave para el entendimiento de lo que es la literatura en general. Hola, ¿qué tal, muchachos? Soy el profesor León. Vamos a ir con una clase más del curso de literatura, ¿de acuerdo? La clase que nos debemos desarrollar hoy, que nos corresponde desarrollar hoy, es el clasicismo griego, ¿de acuerdo? Ya lo debes haber visto en años anteriores, ¿no? El clasicismo griego se va a referir a lo que se conoce como el inicio de la literatura en Europa y por lo tanto a nivel mundial, ¿ok? Mira, verdad. Entonces, el clasicismo griego se va a dividir en dos periodos, el periodo arcaico y el periodo clásico, ¿de acuerdo? En el periodo arcaico, que comprende desde el siglo IX al siglo VI a.C., vamos a tener a los siguientes representantes: a Homero, a Hesíodo, a Píndaro y a Safo. Homero y Hesíodo van a pertenecer a lo que se conoce como el desarrollo épico, ¿no? Y Píndaro y Safo al desarrollo de lo lírico. ¿Qué es lo lírico? La poesía. ¿Qué es lo épico? Algo narrativo, ¿ok? Y en el periodo clásico, que corresponde del siglo V al siglo IV a.C., vamos a tener a dos, a Esquilo y a Sófocles, ¿ok? Y estos, yo he puesto acá D o T, van a ser representantes de lo que se conoce como el género dramático o también teatral, ¿ya? Recuerden, los libros no dice teatral, yo te lo pongo para que puedas entender mejor, ¿ok? Entonces, y ellos pues van a desarrollar, como su nombre lo dice, obras de teatro. Estas obras se representan en teatro, las obras de ellos, mientras que las obras de ellos pueden ser narradas en manera de verso o prosa, ¿no? Y en la lírica, más que nada, en verso. ¿De acuerdo? Entonces, mira, este clasicismo griego va a tener ciertas características. ¿A qué se refiere con características? Se refiere a lo que van a tomar en cuenta para el desarrollo de sus obras, ¿ok? Las obras principalmente tienen como base lo fatalista, lo antropocéntrico y lo mitológico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Que se toma al hombre como el centro de todo, como el centro del universo, que en torno a él va a girar toda la trama de las historias. Fatalista, porque a diferencia de lo que se veía en primaria o en inicial, donde había un final feliz, los finales de la mayoría de estos protagonistas son tristes, son trágicos, mueren. Y mitológico se refiere a lo siguiente, a que todo esto para nosotros es mito, o sea, es mentira. Recuerda que la mitología es el estudio de la mentira, ¿no? Claro, para nosotros es mentira, pero para ellos es muy cierto. Es como que hiciéramos un paralelo y que hablásemos de nuestras religiones, ¿no? Y para los griegos y romanos nuestras religiones no son muy verídicas, que digamos, pero estas, o para ellos, son totalmente verdad. Recuerda que hay una procesión en Grecia llamada la procesión de Atenas, que se da todos los días, todos los años, no recuerdo el mes, en los que se pasea la imagen de Atenas y se llega hasta el templo de Atenas. Hay una piedra en forma de la cabeza de una bala que representa al mismo Zeus, ¿no? Que en su momento explicaremos por qué. Y para los griegos esa piedra es Zeus, o es la representación de Zeus, ¿no? Y para ellos es totalmente verdad, o verídico. ¿Bueno? Entonces, miren, en torno a este clasicismo, uno de los grandes autores fue Homero. A nosotros nos va a corresponder estudiar a Homero, a Hesíodo, a Esquilo y a Sófocles. En el caso de Homero, se dice lo siguiente, ¿no? Homero, cuyo verdadero nombre dicen que es Melesígenes, ¿no? Aún está en duda su existencia. Si es que existió el señor este, fue ciego. Y la palabra Homero proviene de un griego antiguo llamado Homerón, que significa el que no ve. O sea que, si Homero existió, fue ciego. Si existió además, se discute frente a él estas preguntas que yo he puesto acá. Y a estas preguntas se le conocen como cuestión homérica. ¿Y qué es la cuestión homérica?
dudas acerca de su existencia. Homero existió. Donde nació hay 10 ciudades que disputan su cuna. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta dónde nació Homero, ¿no? Cuál fue la patria de Homero. Y lo otro es autoría. Estas obras, las que vamos a desarrollar hoy, como la que desarrollaremos posteriormente, ¿no? En realidad fueron obras de este autor, ¿no? Y a eso se va a referir la cuestión homérica. Hay libros y tratados enteros acerca de esta cuestión. ¿De acuerdo? Y miren, la obra que vamos a desarrollar a continuación es la Ilíada. La palabra Ilíada viene del griego ilión. ¿De acuerdo? De ahí, por cuestiones de mimas de fonética, va a derivar a Ilíada. ¿Ya? E ilión significa, pues, Troya, ¿no? Entonces, mira, la Ilíada, el autor es Homero, el género al que pertenece es el género épico, como te dije, se narran sucesos impresionantes, ¿no? De personajes. Su especie es epopeya, su estructura son 24 cantos, y el tema va a ser uno que lo vamos a escribir al final. Ahora, ¿a qué se refiere el profe con 24 cantos? Recuerda que a esto vas a encontrar algunos libros donde se le va a denominar a esto un poema épico. ¿Qué es un poema épico? Recuerda la estructura de un poema. Estrofa, 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 estrofa. Bueno, pues la Ilíada tiene como estrofas, pero esas estrofas se le van a denominar cantos. Y estos cantos eran narrados por Homero en varios días. Recuerda, ¿cuántos días tiene el mes? Promedio de 30, ¿sí o no? Entonces, Homero narraba un canto cada día y algunos días, suponemos los fines de semana o qué sé yo, entonces dejaba de narrarlos. Entonces 24 cantos sale como 24 días más o menos, ¿no? Dejando de 5 a 6 en promedio libres. Entonces de ahí la estructura de 24 cantos, un canto cada día. ¿Ya? Entonces mira, la obra, respecto a la obra misma de la Ilíada. Hay que entender bastante bien lo siguiente. Por esta época se dan a veces películas, ¿no? Cada cierto tiempo vemos unas películas en el cable, en el internet, ¿no? O en los mismos canales de señal abierta, obras como Troya o Helena de Troya. Y a muchos de nosotros nos gusta verlas. Y cuando tú vienes al colegio, dices, profesor, yo no vi una película. Cuidado. La película nos va a narrar un suceso llamado la Guerra de Troya. Pero la Ilíada no es la Guerra de Troya, no son iguales. La Ilíada, mira acá, mira la Guerra de Troya. La Guerra de Troya dura 10 años. La Ilíada es un pedacito de toda esta guerra. Eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Lo repito, la Guerra de Troya son 10 años y la Ilíada es solo un extracto o un pedazo, sucesos que suceden al final. ¿Ok? Entonces mira para acá. Algo que debes tener en cuenta es esta palabra. Misoginia. Misoginia es el odio a la mujer, el hecho de detestar a la mujer y querer a la mujer culpable de todo. ¿Ya? Los misóginos, el hombre nunca tiene la culpa, sino la mujer. ¿Ya? Pues mira acá. Se va a decir lo siguiente, la mitología nos va a narrar así. Zeus y Poseidón. Tú conoces por videojuegos incluso Zeus y Poseidón. Zeus es dios de todo, dios de dioses, padre de los dioses, dios del trueno, etc. Poseidón, ¿te acuerdas del dios de qué es? Dios de los mares, ¿no? Recuerda que todos los dioses que hemos escrito por acá van a tener dos nombres, un nombre griego y un nombre romano. El nombre de Zeus, ¿lo recuerdas? ¿No? Júpiter, ¿no? El otro nombre de Zeus es Júpiter. Tanto es así que hubo una de las maravillas del mundo antiguo, de las 7 maravillas del mundo antiguo, llamada el Júpiter olímpico, que era pues un Zeus sentado, ¿no? Una estatua enorme, que luego solo se encontraban sus pies, ¿no? Y Poseidón es el dios del mar, un dios con tridente, que también tiene otro nombre. ¿Recuerdas cuál es el otro nombre de Poseidón? Lo debes haber visto incluso en un dibujo llamado La Sirenita, ¿te acuerdas? Neptuno. Ya Neptuno es también conocido como Poseidón, ¿ok? Bueno, la mitología nos va a narrar lo siguiente. Poseidón y Zeus querían el amor de Tetis. Le preguntaron al oráculo quién de ellos dos se quedaría con Tetis, a lo que el oráculo respondió cualquiera, pero aquel que se meta con Tetis perdería sus poderes. ¿Ok? Entonces, como ninguno quería hacerlo y sabían que ningún dios lo iba a hacer porque ningún dios quería poderes, además de también un poco de envidia, ¿no? Porque probablemente si algún dios se arriesgaba, ellos no querían que Tetis fuera de alguien más que no sea de ellos.
Entonces decidieron que Tetis se case con un mortal. Este mortal se va a llamar así, Peleo. ¿Ya? Entonces decidieron que Tetis y Peleo se casen. ¿Ok? Entonces, mira, bueno, se dio la boda, ya se dio la boda, y esta boda, bueno, fueron invitados todos los dioses. ¿Ok? Menos una diosa, la diosa Eris. Esta diosa es conocida como de la discordia. Creo que te das cuenta por qué no fue invitada, ¿no? Porque va a generar discordia, ¿no? Malentendidos, problemas y la fiesta va a terminar mal. Entonces, en la boda, ¿no? Como invitaron a todos menos a la diosa de la discordia, se va a dar lo siguiente. La diosa de la discordia, ya en pleno apogeo de la fiesta, pasa volando y ve toda la fiesta y, bueno, no me invitaron, ya está bien, ya se fregaron, ¿no? Y avanzó y dejó caer algo. Esto que cayó fue una manzana dorada, ¿no? La mitología nos cuenta que la manzana cayó en medio de la mesa principal y bueno, tenía una inscripción que decía para la más bella, para la más hermosa o algo por el estilo. Ya sea, la idea que te tratan de dar, algunos libros, incluso en internet, dan una frase más extensa, pero lo que te quiere decir por la traducción es para la más bella o para la más hermosa, ¿no? Esta manzana que cae aquí es disputada por tres diosas, Afrodita, Atenea y Hera. Sabes perfectamente que Hera es la esposa de Zeus, Atenea es su hija, nacía viva de un dolor de cabeza de Zeus, le rompieron la cabeza y nació la diosa totalmente desarrollada. Como nace de acá es diosa de la sabiduría, ¿no? Y como es producto de un golpe es diosa de la guerra. Y Afrodita es la diosa del amor, ¿no? Una diosa que es tía de Zeus y nació de los genitales del abuelo de Zeus, ¿ok? Por eso ella es la tía de Zeus. Entonces, estas diosas se disputan la manzana, ¿ya? Si te das cuenta, hasta aquí la misoginia está presente, porque están echando la culpa que por culpa de ella se da la boda, ¿no? Porque ellos no se quedan ninguna con una diosa. La diosa que vota, o el ser que vota la manzana, también es femenina, no es una diosa, y tres diosas más que se están disputando la manzana. Las mujeres son las del problema. Las mujeres, si no son las del problema, causan los problemas para los griegos, ¿ya? Para los griegos, ¿ok? Entonces, mírame, ¿qué va a suceder? Ellas quieren la manzana, ¿ya? Y le piden o lo toman como juez a Zeus, pero Zeus no quiere problemas con ninguna de las tres por diversos factores, porque una es su tía, su hermana o su esposa. Entonces Zeus se lava las manos y dice, no, conmigo no, pregúntenle a alguien más, ¿no? Y se toma por acuerdo preguntarle a un ser en la tierra. Zeus le dice, ustedes quieren ver quién es la más bella, pregúntenle a alguien bello. Y bajan a la tierra y le preguntan al mortal más bello, Paris, ¿ya? Paris es hijo de Príamo, hermano de Héctor. Príamo es un rey troyano. Él es el hijo. Este hijo había sido, en algún momento, arrancado del seno familiar y regalado a unos pastores. Y había crecido como pastor, de alma pura. Un pastor tiene el alma pura. ¿Okay? Entonces, las diosas se le presentan a Paris para que Paris las elija. Y obviamente cada una de ellas le va a ofrecer algo. Afrodita le ofrece sexo, le dice, tú me escoges como la más bella y yo te voy a dar a la mujer más bella de la tierra. Atenea le ofrece sabiduría y que gane batallas, pero Paris es un pastor, no necesita sabiduría para lo que él quiere, para lo que él hace, ¿y con quién se va a pelear? No hay con quién pelear. Y Hera le ofrece poder absoluto, pero tampoco él es de alma pura, no quiere. ¿Qué crees que eligió? Sexo, ¿no? Él elige a la mujer más bella, él elige el amor, ¿no? Que es lo que le falta en la pureza de su mente y su alma, ¿no? Entonces, elige a Afrodita, se da la premiación y bueno, la boda acaba, ¿de acuerdo? Días después, el gran Paris va a pedirle a Afrodita su premio, ¿no? Entonces Afrodita, no hay problema, le dice, va y realiza una serie de cuestiones y hace que Helena se enamore de Paris, ¿no? Y también Paris va y rapta a Helena. Eso de rapto hay que tomarlo con pinzas porque no es exactamente que la rapta.
¿no? Porque Helena también quería estar con él, ¿no? El problema con Helena es la mujer que le ofreció, Helena de Troya, la famosa Helena de Troya, es que Helena ya está casada con el rey Menelao. Entonces, Paris rapta a Helena, se la lleva y va a suceder lo siguiente. Menelao se va a molestar, le va a pedir ayuda a Agamenón, Agamenón es su hermano, ya Agamenón es su hermano, y deciden declararle la guerra los griegos a los troyanos. Recuerda, griegos y troyanos ya tenían enemistad, pero todavía no se habían enfrentado de manera clara, ¿no? Este hecho es el detonante para que ambos bandos se enfrenten, ¿ok? Entonces, se desata la famosa guerra de Troya, una guerra que ya te dije al inicio duró 10 años, ¿no? Una guerra sangrienta donde murieron muchos valientes, ¿ok? Entonces, mira, ve, de esta guerra de 10 años nos va a interesar, como te dije al inicio, esta última parte. ¿Qué sucede? Mira para acá, los 51 últimos días del 10º año se va a desarrollar la Ilíada, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Mira lo que sucedió. Los griegos eran más fuertes que los troyanos, tenían soldados más poderosos, ¿no? Entonces ya le estaban ganando la guerra. En toda la guerra, varias batallas, muchas batallas, habían sido ganadas por los griegos. Estos griegos, que ya estaban a punto de ganarles, pasó lo siguiente, mira, a ver. En una de las batallas, Agamenón y Aquiles, dos soldados muy fuertes griegos, se van, pelean en la batalla con los troyanos y los vencen. Los troyanos escapan, algunos mueren, y estos soldados griegos toman botín, el botín de guerra, ¿no? Se llevan pues animales, se llevan cosas, armas, y entre las cosas que se llevan son mujeres. Llevan a dos mujeres, Criseida y Briseida. Criseida y Briseida eran hijas de Crises, un sacerdote troyano. Este sacerdote era fiel, hincha del dios Apolo, ¿ok? Entonces, Agamenón se lleva a Criseida y Aquiles se lleva a Briseida. Cuando se las llevan, días después, Crises le pide que le devuelvan a sus hijas. Estos humillan a Crises, no le devuelven a las hijas, y bueno, Crises regresa a su tienda y le pide ayuda a su dios, ¿no? Oh Apolo, que me devuelvan a mis hijas, por lo menos a Criseida, ya no importa que se queden con Briseida, ¿no? Pero que Criseida sea devuelta, porque era la mayor. Entonces, Apolo le dice, no te preocupes, ¿no? Recuerda que en ese tiempo los dioses hablan mucho con los humanos, ¿ya? Entonces, Apolo le hace un favor, ¿y qué hace? Lanza flechas cuando se están peleando griegos y troyanos, y las flechas solamente van matando a los griegos. Entonces, Troya empieza a vencer a Grecia, los griegos se molestan, se preocupan, y forman una especie de asamblea y mandan a preguntar al oráculo qué estaba pasando. Y los sacerdotes del oráculo le dicen, pues bueno, el dios Apolo está molesto porque su sacerdote le ha pedido lo que ya te dije, así es que devuelvan a Criseida. Si no devuelven a Criseida, esta peste no va a parar. Regresan los griegos, le piden a Agamenón que devuelva a Criseida, pero Agamenón se rehúsa, tanto lo molestan, tanto lo provocan, y Agamenón dice, bueno, está bien, yo devuelvo a Criseida, pero yo no me humillo, yo no la voy a ir a devolver a su casa, ¿no? Y tiene, ya ve usted cómo la devuelve. Aquiles, el más fuerte de todos los griegos, se ofrece a llevar a Criseida de regreso, ¿de acuerdo? Un paréntesis, ¿quién es Aquiles? Aquiles es un semidios, hijo de un dios y un mortal, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, ¿te acuerdas de esto? De Tetis y Peleo. Pues Tetis y Peleo se casaron, ¿no? En la que te conté, y después de la boda tú ya sabes qué sucedió, ¿no? Entonces tuvieron un hijo. Este hijo de esta diosa y de este mortal, Aquiles. Cuando Aquiles nació, pues su mamá lo llevó al oráculo a decir, ¿qué va a ser de mi hijo? El oráculo dijo, se va a morir pronto. Si no me equivoco, le diagnostica 31 años su muerte. Entonces, Tetis, como toda madre, regresa preocupada, se pone a pensar y dice, no, mi hijo no va a morir. Y agarra al niño y lo mete en sus aguas. Ella es la diosa de las aguas, con una frase más o menos así, ¿no? Oh, hijo mío, todo donde mis aguas te toquen serás inmortal. Pero cuando lo mete, mira, estos son los pies de Aquiles, ¿no?
no lo mete así, sino lo mete así, ¿no? Lo agarra en una patita, en un pie, en la pierna, y lo mete. Y se moja todo el cuerpo del niño, menos el talón del cual ella lo tenía tomado. Entonces, esta parte queda de algún modo vulnerable y todo lo demás invulnerable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo toma, cuando ya Aquiles es grande, ese secreto nadie lo sabe, a excepción de algunos dioses, ¿no? Recuerda esto para el final. Entonces esto, Aquiles se ofrece en llevar a Criseida, va y devuelve a Criseida, y cuando regresa a su tienda, ya no encuentra a su esclava Briseida. Al no encontrarla, monta en cólera, empieza a buscarla, y luego tanto en buscarla, la encuentra en la tienda de Agamenón. ¿Qué había pasado? Su amigo Agamenón se había robado a su esclava. Aquiles se enfrenta a Agamenón, y bueno, los demás se meten ahí, y dicen, bueno, por una esclava, ¿cómo va a hacer problemas? Lo separan, ¿ok? Y bueno, Aquiles dice, bueno, está bien, que se quede con Briseida, pero yo me voy de la guerra. Entonces, ¿qué hace Aquiles? Se retira de la guerra. ¿Por qué se retiró? Porque le llevaron a su esclava, y se retiró por cólera, por ira. Siente bronca, no puede pegarle, bueno, y se va. Entonces recuerda esa primera parte, ¿eh? La cólera allí, y por eso se retira. Cuando Aquiles se retira, los troyanos se le van encima a los griegos, le ganan muchas batallas, y cuando están estos a punto de vencerlos, ¿ok? A Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, va y le pide a Aquiles que regrese a la guerra porque si bien no puede. Aquiles no lo quiere hacer, ya no lo quiere hacer, se rehúsa a hacerlo, a lo que Patroclo le dice, Aquiles, amigo mío, si tú no vas a volver, préstame por favor tu armadura, ¿no? Porque Tetis, cuando ya supuestamente lo inmortalizó, aparte de eso, cuando Aquiles fue grande, le pidió al dios Hefestos que le forje una armadura. Recuerda que Hefestos es el dios del hierro, una armadura para hacerlo totalmente inmortal, pues ya, ¿no? Entre la inmortalidad que él tenía y más la armadura que tenía, ya era totalmente, pues, invulnerable, ¿no? Entonces, Patroclo se pone la armadura de Aquiles y va al campo de batalla. Cuando aparece en el campo de batalla y los troyanos lo ven, retroceden, se acobardan y los griegos empiezan a vencerlos. Pero alguien aquí en los troyanos se da cuenta que ese que está allí no es Aquiles. Héctor, el soldado más valiente, el príncipe troyano, se da cuenta que no es y lo sale a enfrentar. Efectivamente, el casco se le cae, se muestra que no es Aquiles sino Patroclo, pelean Héctor contra Patroclo y Héctor mata a Patroclo. ¿Ok? Lo humilla el cuerpo, lo arrastra, los griegos a duras penas llegan a rescatar el cuerpo de Patroclo y lo llevan a sus campamentos. Aquiles, enterado del suceso, monta en cólera, monta en ira y decide regresar a la guerra y enfrentar a los troyanos. ¿Te recuerda? ¿Te acuerdas por qué se quitó? ¿Por qué se retiró? Por la cólera que sintió. ¿Y por qué regresa? Por la cólera de que mataron a su amigo. Por eso es que el tema en la obra sería, muchachos, la cólera o la ira, como dicen algunos libros, de Aquiles. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que adquiere el nombre el tema, la cólera de Aquiles, porque en los dos momentos más decisivos se va a dar a entender eso. ¿Ok? Mira para acá entonces. Aquiles regresa a la guerra, y esto sí lo debes haber visto mucho en las películas. Cuando Aquiles va a buscarlo a Héctor a las puertas de Troya y le grita, no, Héctor, baja, baja. Y Héctor no quiere bajar, pero finalmente se arma de valor por un engaño en la mente de él por parte de la diosa Atenea. Recuerda que los dioses, cada uno tenían sus favoritos, Atenea estaba a este lado, ¿no? Entonces entra en la mente de Héctor y lo hace salir para enfrentarse a Aquiles. Y bueno, cuando va a salir, eso lo ves en la película, Héctor se despide de su mamá, se despide de su papá, se despide de su esposa, o sea, que va a morir, ¿no? Entonces, Héctor sale, se enfrenta a Aquiles y obviamente termina asesinado. Aquiles mata a Héctor, Aquiles toma el cuerpo de Héctor, lo amarra en su caballo y lo pasea por toda la ciudad, humillando. ¿De acuerdo? Pues mira para acá. Hace rato dijimos, cuando Paris raptó a Helena, el rapto de Helena generó la famosa guerra de Troya. Pero la Ilíada, muchachos, va a empezar recién cuando Agamenón le había quitado a Briseida
al esclavo Briseida, a Aquiles. Entonces, es una pregunta constante en el examen de admisión. ¿Con qué suceso, con qué hecho se va a generar o va a comenzar, va a iniciar la guerra, la Ilíada, la obra de la Ilíada? Con el rapto de Briseida. Con esto inicia la Ilíada. ¿Y con qué acaba? Cuando Aquiles humilla un poco a Héctor, y varios días lo humilla, uno de esos últimos días, Príamo se escabulle en el campamento de los griegos y le va a rogar a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo para poder llevarlo a funerales, ¿no? Para enterrarlo. Porque si el cuerpo quedaba ahí, se condenaba a que el alma no descanse tranquila. ¿Okay? Entonces, Aquiles, en un momento pequeño de piedad, accede y le devuelve el cadáver a Príamo, ¿no? El cadáver de Héctor era su papá Príamo, y bueno, se van a celebrar los funerales de Héctor. Entonces, muchachos, ¿con qué inició la obra? Con el rapto de Briseida. ¿Y con qué culmina? Con los funerales de Héctor, del gran guerrero Héctor. ¿Ya? Muchachos, es el inicio y el final de esta obra. ¿Ok? Recuerda que solamente son 51 días. Lo que yo te había contado antes eran los antecedentes para que puedas entender toda la obra. Ahora, algo que es importante señalar, los hechos posteriores a la Ilíada. ¿Qué quiere decir? Si tú compras el libro de la Ilíada, en el libro solamente te van a narrar esto, esta parte de acá, y lo de acá no está. Pero es importante que tú sepas para que entiendas, porque a veces estos hechos, o los de acá, se ponen como distractores en las preguntas para que nosotros nos equivoquemos, para que ustedes se equivoquen. Mira para acá. Hechos que ya están fuera de la Ilíada, pero que son importantes en la guerra de Troya. 1. La muerte de Aquiles. Aquiles termina siendo asesinado, y es irónico, ¿no? El soldado más fuerte de los griegos termina siendo asesinado por el soldado más débil de los troyanos, Paris. ¿Y cómo? Porque Afrodita, mamá de Eneas, un soldado troyano, le cuenta a su hijo por la debilidad de Aquiles. A lo que Aquiles, por cosas que se van dando en la guerra, es expuesto, ¿no? Hay una escena en la que tú debes haber visto en las películas, en la que Aquiles levanta el talón, expone el talón, y entonces Paris termina clavándole una flecha ahí y muere Aquiles. ¿De acuerdo? La muerte de Aquiles, repito, no es parte de la Ilíada, pero sí es parte de toda la guerra de Troya. El hecho final de la guerra de Troya, el famoso caballo de Troya. Si no lo has entendido antes, ¿no? Ulises, el protagonista principal de la Odisea, también llamado Odiseo, encuentra la manera de cómo entrar a Troya. Recuerda que Troya por su muro era impenetrable. Destruye todos sus barcos, manda a destruir todas las embarcaciones, y con las maderas de estas embarcaciones fabrica el caballo. Entonces va hacia la puerta de los troyanos y dice: oh, troyanos, perdimos, ustedes ganan. Y miren, este caballo como ofrenda. ¿Y está construido con qué? Con la madera de nuestros barcos. No rendimos, hemos destruido nuestros barcos para hacer esta ofrenda y decirles a ustedes que ustedes nos ganan. Los troyanos se cercioran que efectivamente ya no hay embarcaciones griegas y las embarcaciones eran poder. Entonces se terminan convenciendo pues que Grecia se ha rendido. Los troyanos abren las puertas, entra el gran caballote, ¿no? Y empieza una fiesta maldita, ¿no? Una borrachera terrible que se va desde el anochecer hasta el día siguiente. Ya casi al amanecer, totalmente ebrios los troyanos, ¿no? Este caballo, como tú bien sabes, se abre por la panza, ¿no? Por el estómago, por la barriga del caballo, y bajan los griegos que estaban escondidos en el interior del caballo y terminan asesinando a todos los troyanos. Y con eso de algún modo se da el fin de la guerra de Troya, muchachos. Entonces, la famosa escena del caballo de Troya y la muerte de Aquiles, repito, no son parte de la Ilíada, pero sí son parte importante de la guerra de Troya, que es de algún modo el contexto. Si te preguntan acá, ¿no? Algunos autores mencionan acá, autor, género, especie, estructura, tema, contexto. Si te preguntan contexto, tú vas a contestar la guerra de Troya, porque es en ese contexto en el que se va a desarrollar la famosa obra de Homero, la Ilíada, ¿correcto? Nos vemos más adelante en otra clase bastante importante, lo que corresponde a la literatura griega a lo largo del desarrollo de la literatura universal. Muchachos, nos vemos.